De hoy estamos con Agapito Blanco, quien es concejal de la ciudad por el partido Juntos por el Cambio. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a Un vos placer. por llegarte al estudio. Estudio que ya has visitado anteriormente Sí, o sí, el año ya pasado. el año pasado. Bueno, te comentaba hace un ratito y comentamos también por las redes sociales que la idea era abordar un tema de la semana que vamos a debatir también el jueves próximo con otro concejal de la ciudad, que es acerca del sindicato de trapitos, algo que surgió y que se charló en diferentes medios de comunicación, algo que surge a través de una agrupación planteado por un ex barra brava de estudiantes en la ciudad de La Plata, y que bueno, hay un cierto acercamiento por parte de ese sindicato en la ciudad de Rosario y se habló de una especie de asamblea entre diferentes referentes de la ciudad para tal vez generar un sindicato en la ciudad de Rosario de aquellos trabajadores de la vía pública, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? ¿Qué te parece esta decisión? ¿Ves que se puede llegar a concretar? Mira, primero, yo creo que aquellos que nos toca la responsabilidad de interpretar o interpelar la opinión pública, hay que escuchar a lo que dice el vecino. Y la realidad es que es raro encontrar alguna noticia, alguna versión donde se pondere la actividad de los cuidacochos, de los trapitos, con lo cual todo lo que uno escucha son procesos de corporativización extorsiva de los trapitos que se da en torno a los espectáculos deportivos o recitales que se dan en el Parque Independencia o en la cancha de Central. Eso está corporativizado, ya las propias barras bravas cotizan cada cuadra, cada trapito, cuánto dinero le tiene que recaudar para tener derecho a estar en esa cuadra. O sea, ya hay una corporativización delictiva de la actividad que va no solamente en contra del vecino que deja el auto y si no paga, lo más probable es que cuando vuelva tenga el auto roto, sino que además está abusando de aquellas personas que tienen, teniendo una necesidad de trabajo y que por ahí lo va a hacer como se hacía al principio, que vos decías, bueno, le dabas algo a voluntad y ya tiene tarifa. Entonces incluso va en contra de los propios, si querés, prestadores del servicio. Decía, che, te cuido el auto cuando volvé a Los voluntad. códigos, digamos. Claro, Sí. cuando volvé a voluntad, tirame algo. Bueno, eso ya se perdió y está absolutamente corporativizado. Y ahí, insisto, hay cuadras que se cotizan y hay un barra brava o un capanga que en definitiva le cobra extorsivamente a su vez al trapito por trabajar en esa cuadra. Pero más allá de eso, que va en contra incluso de los propios trapitos, acá hay una realidad, es decir, el pueblo de Rosario te está pidiendo a gritos que esta actividad se prohíba. Digamos, no es posible que vos dejés el auto en la vía pública y alguien te diga, che, déjame 3.000 pesos, o si querés ir a comer a un restaurante ahí en Pichicha, como se da permanentemente. Entonces estás ante la eventualidad, tenés tres opciones: o llamar a la policía, le decís que te están extorsionando, con lo cual tenés que ir a hacer una denuncia a la policía y es un absoluto garrón, como se dice Claro. en la jerga, en donde incluso te estás exponiendo contra un tipo que te está extorsionando y donde recién ahí aparece la policía para decir, bueno señores, y a ese trapito lo llevan detenido y a la hora está de vuelta, con lo cual estamos exponiendo al ciudadano. O le das el dinero o te vas. En cualquiera de los tres escenarios, en cualquiera de los tres escenarios, ya pongas el dinero, te vayas o tengas que llamar a la policía, es absolutamente una incomodidad y un sinsentido para el ciudadano, donde dice, che, Estado, resolveme este problema, sea la municipalidad, sea la provincia, sea la justicia, sea la policía, no importa, el ciudadano necesita que le resolvamos el problema. En ese contexto, nosotros estamos eh, eh, trabajando en un proyecto de ordenanza que presentó el año pasado, ya hace un año y medio, cuando Sandori era concejal y nosotros lo acompañamos, de un proyecto de ordenanza que prohíbe la actividad, la prohíbe lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque al prohibir la actividad, eso se convierte en una contravención. Y al convertirse en una contravención, el propio municipio puede hacer la denuncia en la policía y ya no necesitamos que lo haga un ciudadano. Es decir, ahí ya no estamos exponiendo al ciudadano, sino que la propia municipalidad hace la denuncia y eventualmente a ese trapito lo podrán llevar detenido si se verifica la extorsión. Pero es la municipalidad la que se tiene que hacer cargo de esa situación y no poner al ciudadano. El proyecto contempla la prohibición absoluta, pero da la salida y da la posibilidad de que si hay algún trapito, cuidacoche, que tiene alguna trayectoria en una determinada cuadra y que es ponderado por los vecinos, bueno, existe la posibilidad que si los vecinos lo piden a través de un expediente, si los vecinos lo piden, un 10% de la gente de la cuadra, ni siquiera estamos hablando de todos los vecinos,
Si un 10% de los vecinos de esa cuadra piden que esa persona realice esas tareas en esa cuadra, se lo puede habilitar y se lo puede utilizar. Entonces le estamos dando la posibilidad a aquellos que están ponderados, que son pocos, pero los hay, y que realmente hacen un buen laburo de cuidado de la cuadra, que tengan la posibilidad de ejercer esa actividad. Entonces, por un lado lo estamos prohibiendo para resolver el problema en términos generales, pero también el proyecto contempla las particularidades. Hay otros proyectos que están también en el Consejo de otros sectores políticos, como por ejemplo de Ciudad Futura, del peronismo, que lo que quieren es institucionalizarlo. Quieren que esa masa de personas esté de alguna manera institucionalizada, municipalizado y que tengan una autorización. Eso lleva un camino inevitable que en algún momento, si hoy que no está la actividad arreglada, se quieran sindicalizar, imagínate lo que ocurriría si se institucionalizaran por medio de una autorización municipal. En 4 años son empleados públicos. Entonces, hay caminos que ya los conocemos y que tenemos que evitarlos. Después hay otros proyectos como el del concejal Lipchi, que todavía no entró, pero dijo que iba a entrar, que apareció ahora a raíz de todo esto, que básicamente lo que plantea es que en las zonas que están concesionadas, o sea, en las zonas donde se paga el estacionamiento medido, que ahí sea prohibido. Digo, acá estamos hablando que hay que hacerlo en toda la ciudad prohibido, porque aparte el hecho de prohibirlo en un lugar sí, en un lugar no, genera un antecedente que a la hora de la verdad no es válido y no es conveniente. Entonces nosotros estamos convencidos que la actividad hay que prohibirla porque el clamor del vecino es lo que te pide la gente. Y después la ordenanza contempla esas particularidades en donde les pedimos al vecino que si realmente pondera a esa persona, firme una especie de aval para que esa persona pueda ejercer en esa cuadra y nada más que en esa cuadra la actividad de cuidacoche. Bueno, digamos, es un tema que, como bien decías, se debate hace mucho tiempo, no es algo de ahora. Tal vez la peculiaridad, ¿no?, de lo nuevo, ¿no?, de lo actual, es este sindicato, ¿no?, que toma fuerza en La Plata, y que hay un cierto temor de algunos dirigentes de la ciudad, como salió Tesandori a hablar también, salió el intendente de la ciudad, a por lo menos decir, a poner un freno, un parate en cuanto a la llegada del sindicato de la ciudad de Rosario. Ahora bien, quisiera preguntarte cómo se puede, qué se va a hacer con aquellas personas que son trapitos, que trabajan en la calle, que ahí ya hay otra discusión, porque bueno, el propio intendente de la ciudad salió a decir que no se está hablando de trabajo, porque no considera que sea un trabajo, es más, está prohibido por la municipalidad. ¿Qué se va a hacer con eso, ¿no? ¿Qué se va a hacer con aquellas personas que se están agrupando, que están creando un sindicato y que también plantean sus necesidades y su punto de vista en la calle? ¿Cómo se puede manejar? En el día de hoy, Tesandori y Chale, que son uno el secretario de Intendencia y otro secretario del municipio, ambos firmaron una nota dirigida a Nación y a provincia pidiendo que no se reconozca ni se habilite siquiera el trámite en la IGPJ, ¿no?, en la Extensión General de Personas Jurídicas. Por otro lado, si nosotros logramos que en el Consejo se impida, o mejor dicho, se prohíba la actividad a partir de una ordenanza, automáticamente no se puede sindicalizar una actividad que está prohibida. Entonces la herramienta sería incluso mucho más sencilla que pedirle a Nación y a municipio, y a provincia, perdón, que impidan esa registración del sindicato. O sea, con el simple hecho de aprobar la ordenanza de Tesandori que tenemos en el Consejo y que estamos batallando para que se apruebe, simplemente con la aprobación de esa ordenanza, no habría lugar a que exista el sindicato porque, insisto, no se puede sindicalizar una actividad que está prohibida. Hoy la actividad no está ni prohibida ni permitida. En ese gris es donde estas personas realizan la actividad. Primero, para que esto sea un trabajo, tiene que estar reconocido como tal. Entonces, aquellas personas que hacen un buen trabajo y que son, insisto, ponderados por los vecinos, a partir de esta ordenanza que se está presentando, que presentó Tesandori ya hace 1 año y medio, tienen la posibilidad de trabajar. O sea, acá nadie puede decir que está coartando la libertad de trabajar. Primero hay que reconocer que es un trabajo. Una vez que se reconoce un trabajo, tiene que haber una habilitación municipal que se va a hacer a partir del pedido de los vecinos, que son aquellos que van a sufrir o van a ponderar el trabajo de esa persona. Entonces la ordenanza contempla, por un lado, el clamor de la gente, decir, che, prohíban, y por otro lado, en aquellos casos excepcionales que el trabajo que hacen esas personas, insisto, es valorado y ponderado por los vecinos, que tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces esa es la salida, no hay otro proyecto de ordenanza
que esté hoy debatiéndose en el Consejo que contemple la prohibición por un lado y la posibilidad de que algunos lo puedan hacer por el otro. Claro. Ya se nos está terminando el tiempo, quedan pocos minutos, ya nos acercamos a las 8 que finaliza este programa de Acá Estamos. Me gustaría no dejar de preguntarte acerca de cómo estás viendo el panorama local, cómo estás viendo la situación y el diálogo, si hay o no, en cuanto a la provincia con Nación, cómo estás viendo el panorama local con respecto también a fondos que se han recortado en cuanto a las provincias, cómo está viendo la situación de Rosario y de los rosarinos y rosarinas. Bueno, obviamente el recorte nacional en muchísimas áreas que tienen que ver sobre todo con el transporte, la obra pública y algunos servicios, tanto en el gas como en la energía eléctrica, las prepagas, es decir, hay un universo de situaciones que se han visto afectadas por los recortes nacionales. A ver, yo creo que hay que darle una oportunidad. Yo creo que tanto de la misma manera que parecería que Nación está haciendo un recorte y una baja en su gasto público para llegar a ese equilibrio fiscal tan deseado, lo propio debería hacer o debe hacer, y creo que está haciendo tanto el municipio como la provincia. Es decir, bueno, la realidad es que más allá de quejarse, no quejarse, ir, no ir a Buenos Aires o lo que fuera, rasgarse las vestiduras o gritar, la realidad es que Nación, en este sentido, el presidente Milei ha sido muy claro y no va a dar marcha atrás, con lo cual habrá que tanto de provincia como de municipio, habrá que ayornarse, habrá que bajar el gasto público. La provincia y el municipio tienen 96% de gasto corriente, entonces con ese nivel de gasto no hay ninguna posibilidad, ni siquiera ya de hacer obras, o las obras que deberían hacerse no se hacen o demoran años en realizarse. Entonces yo creo que una oportunidad, más allá de que hay reclamos de la provincia y de la municipalidad que son absolutamente genuinos, que tienen que ver con la coparticipación, como que dice, che, mirá, los rosarinos santafesinos aportamos un montón de guita a Nación, devuélvanos algo de eso. Entonces ese reclamo es absolutamente genuino. Pero más allá del reclamo genuino, la realidad es que hoy tenés un gobierno nacional que no está dispuesto a mandarte plata. Con lo cual, independientemente de que sea o no válido el planteo, yo creo que es válido lo que plantea Puyaro y Hapkin en términos de reclamo, la realidad es que va a haber que ayornarse, la realidad es que va a haber que buscarle la vuelta para poder mínimamente prestar los servicios que los santafesinos y en este caso los rosarinos necesitan y merecen. Claro, bueno, planteas también aceptar o ver qué puede llegar a hacer el gobierno nacional o cómo puede llegar en algún momento llegar a enviar algún dinero puntual a las provincias. No lo va a hacer. ¿No crees que no lo va? No lo va a hacer. Pero aparte, insisto, bueno, te doy un ejemplo. En el gobierno de Lifchit, la Nación no le mandaban los dineros de la coparticipación. El famoso juicio que le hizo Córdoba, Santa Fe y creo que San Luis, que le hizo un juicio a Nación para que le den la plata de la coparticipación, que en ese momento eran 25.000 millones de pesos, a valores de hoy deben ser 500.000 millones de pesos. Bueno, recién cuando el gobierno, creo que finales de Macri o principio de Alberto, recién ahí se reconoció la deuda y se le pagó a la provincia con bonos. ¿Qué significa pagarle con bonos? De los 25.000 millones de pesos, le dieron bonos nominales por 25.000 millones de pesos, pero la realidad, si vos ibas a querer vender esos bonos, te iban a dar un 20% de su valor. ¿Tá? Con eso se intentó arreglarlo. La verdad que se arregló poco y nada, porque era un despropósito que si te debían 25.000 millones de pesos, tuvieras que vender esos bonos por un 20% de su valor. Pero ahí tenés un ejemplo de que las provincias tuvieron que hacerle un juicio a Nación para que le dé la plata, con lo cual todo termina en la voluntad política del político, valga la redundancia, de turno, y en esta oportunidad creo que Milei no va a dar el brazo a torcer, no le va a mandar dinero a las provincias, y si lo hacen es a partir de un plan de ajuste que también planteen las provincias como los municipios. Claro, bueno. Pero hay que ayornarse, digo, es un cambio de época, como quien dice. Y la política tendrá que darse cuenta que es un cambio de época. Y bueno, pero en cuanto a este recorte, ¿no? Que también se está dando puntualmente en el plano universitario, algo que veníamos charlando, hace instantes pasaba el secretario de SADOP y también charlábamos con diferentes militantes y de diferentes agrupaciones universitarias que nos plantean el recorte, por ejemplo, que se da en el plano universitario, ¿no? Que no hay un presupuesto, que se plantea que para mayo y junio ya no va a alcanzar el presupuesto. En cuanto a esas cosas, ¿no? Que afectan a cada uno de los rosarinos o rosarinas, como también al nivel nacional, ¿cómo se va a sostener, digamos? Bueno, eso, a ver, ¿cómo se va a sostener? La verdad que no soy concejal, habría que preguntarle a Bartolacci, que es el rector de la universidad. Yo creo que ahí sí hay un error. A ver, como principio de criterio político o de gestión,
Yo creo que hay 5 rubros, tanto en la política o en la administración nacional, provincial como municipal, hay 5 rubros que deberían ser sagrados. Y todos los demás supeditados e incluso eliminados en función de esos 5 rubros. ¿Cuáles son esos 5 rubros? Educación, que es la base de todo. Vos querés tener mejores periodistas, mejores médicos, mejores arquitectos, mejores policías, mejores gobernadores, mejores intendentes, mejores médicos, mejor lo que vos quieras, necesitas educación. La base tiene que estar en la educación. Entonces, por un lado nos desgarramos la vestidura hablando de que la riqueza en Argentina está mal distribuida, pero en realidad lo que está mal distribuido en la República Argentina son las oportunidades. Porque vos tenés colegios públicos hechos pelota, detonados, ¿sí? Y colegios privados que son vergeles. Entonces digo, si vos realmente pensás que lo que está mal distribuido es la riqueza, digo, macho, poné guita en los colegios, dale la misma oportunidad al chico de una villa, por hacer claro en lo que estoy diciendo, que tenga la misma oportunidad, que tenga el mismo colegio, la misma infraestructura edilicia y técnica y profesional que un chico que del colegio inglés o el colegio alemán. Entonces el problema no es del colegio alemán o el colegio inglés, el problema son de las escuelas públicas que están detonadas, donde tenés chiquitos que tienen los hermanos que son soldaditos, que los padres los maltratan, que los abusan, que no se levantan para llevarlo ni al colegio ni al dispensario. Es decir, vos en el Gran Rosario, en la periferia de Rosario, tenés tragedias, tenés gente que está caída del mapa, que no figura en ningún registro público. O sea, son los chicos que el día de mañana, lamentablemente, en la mayoría de los casos, no en todo, pero en la mayoría de los casos, va a ser el flaco que te va a esperar en la esquina para pegar un tiro. Y la política está ausente de esa discusión. Entonces, 5 puntos que deben ser sagrados para cualquier administración: la educación, la justicia, la seguridad, la salud y la infraestructura. Con esas 5 cosas vos resolvés todos los problemas que tenemos los argentinos. Porque si tenés buena infraestructura, el transporte es más barato, el transporte de personas y de mercadería es más barato, con lo cual la producción de un país sale más barata al exterior y podés ser competitivo. Y si tenés una buena justicia, vienen las inversiones y los ciudadanos podemos confiar en esa justicia. Si tenés buena seguridad, o sea, si la policía no es estigmatizada y es bien paga, hoy un policía, a ver, la policía está ninguneada por la política, está discriminada por la sociedad y está absolutamente subordinada a un poder judicial que a veces es bueno y a veces es malo. Entonces, a esa persona que es el policía le estamos pidiendo y le queremos pedir que dé la vida por nosotros. Explícame por qué lo haría. Entonces, en la medida que nosotros no reivindiquemos la justicia, a los policías, a la salud, a la educación y a la infraestructura, no tenemos destino. Entonces vos tenés, pero esto no es un reclamo, pero vos tenés que la provincia, ¿no? Venía gastando 30.000 millones de pesos al año en cultura y los colegios no tienen ni inodoro ni vidrio. ¿Qué me está diciendo, hermano? La base de la cultura es la educación. Esa es la base. La cultura es lo que vos aprendés de tu papá. Si tu papá labura, vos vas a laburar. Si tu papá quema cubierta, vos vas a quemar cubierta. Ahora, para que no se queme en cubierta, tenés que generar condiciones para ese chico que entiende que hay otra oportunidad en la vida a partir de la educación y que el Estado le importa lo que le pase a ese chico. En la medida que eso no sea claro, no tenemos destino. Porque todo va a depender, nuestra vida va a depender, que no se cruce con el metro cuadrado de aquel tipo que no tiene una oportunidad y que se termina convirtiendo en un delincuente. Hay excepciones, obviamente que las hay, pero hoy la mayoría de esos chicos que, insisto, los padres los abusan, los golpean, los hermanitos ya son soldaditos, no se levantan los padres para llevarlo al colegio, no se levantan para llevarlo a un dispensario. ¿Cuál es el destino casi inevitable de ese chico? Salvo que por obra y gracia del Espíritu Santo alguien lo rescate. Y no estamos hablando de un chico, estamos hablando de cientos de chicos, o de miles de chicos. Y el Estado está ausente de eso. Entonces, yo creo que es un error por parte del gobierno nacional quitarle recursos a la educación. Vos podés decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo cómo se administra la educación universitaria, porque estamos hablando de eso, pero lo que no puede hacer es quitarle recursos. Lo que puede hacer es replantearlo, revisarlo, auditarlo. Che, ¿qué están haciendo con la plata que le damos? Lo que no puede hacer es retirarlo. Ahora, ese criterio de presupuesto y de auditoría de la educación a nivel universitario la tenés que bajar hasta jardín de infantes. Los seres humanos, los primeros años de nuestra vida, hasta los 12 años, es donde nos configuramos, donde adquirimos todos los conocimientos y somos simuladores y copiadores de lo que vemos. ¿Está? Entonces, si vos no apostás a jardín de infante, a los primeros años de escolarización, dándole educación de calidad y contención social, donde el chico le dé el desayuno, el almuerzo, la merienda, te garanticé que haga la tarea en el propio colegio, porque esos chicos le dan la tarea, llegan a la casa y nadie los atiende.
No tienen ninguna posibilidad de hacer la tarea. Tenés chicos de quinto grado de escuelas públicas que no saben leer y escribir en quinto grado. Cuando los chicos de primer grado de escuelas privadas o de algunas públicas ya empiezan a leer y escribir. Entonces digo, la política no está poniendo el foco donde debe ponerlo y hay una especie de círculo vicioso donde la política se enrosca ahí adentro y no levanta la cabeza o no saca la cabeza de ahí para ver lo que está pasando. Y el reclamo de la gente, perdón, ¿no? Bueno, Pepito, muchas gracias por gracias el a ustedes espacio. y perdonen la euforia. No. Bueno. La verdad que me gustaría que podamos charlar nuevamente. Lo que Nosotros quieran. tenemos una sección acá en Acá Estamos que se llama ¿Cómo la ves? Que puntualmente ahora se me escapó una pregunta en este tema que elegimos la semana, que era hablar del sindicato de Trapito, pero me interesaba preguntarte cómo estás viendo el panorama. Estaría bueno poder recibirte nuevamente en el estudio para seguir hablando de cómo está el panorama, cómo lo ves, cómo se van dando los sucesos en la ciudad y también a nivel provincial y nacional. Así que muchas gracias, te esperamos nuevamente Gracias a ustedes por la algún día. invitación, un placer. Y bueno, le agradecemos también